de FACO, y este seminario, digamos, la idea es mostrarle algunos puntos claves, digamos, en cada paso quirúrgico, y qué es lo importante, basado fundamentalmente en que entiendan la idea de cada paso, de manera tal de que traten de hacerlo bien, logre hacer bien cada paso, y con la conceptualización que involucra las distintas detalles de cada paso. Como por ejemplo en la herida, que insisto, un detalle importante es hacerla antes de la paracentesis, porque la idea de una buena herida es que tenga una buena arquitectura. ¿Para qué? Para que siempre no lo pierdan de vista, para que sea autosellante, tanto durante la cirugía como para el postoperatorio. Y por lo tanto, el momento en que hay mayor firmeza del globo es cuando no se ha penetrado al globo, ¿cierto? Y eso además nos va a dar mayor estabilidad durante la FACO, manteniendo la cámara anterior, ¿ya? Por lo tanto, la herida tiene que ser al menos en 2 pasos, o sea, paralelo y la paracentesis igual, como ustedes lo ven ahí, paralelo, y luego paran la base del cuchillete y entran en otro plano, de manera tal de que se cumpla la válvula de la herida autosellante. Lo podemos repetir, está un poquito rápido, pero ahí entran en 2 pasos, una herida larga que tienda a ser cuadrada, no rectangular, paralela al limbo, sino que cuadrada, y para que sea cuadrada lo más larga posible, empezando en el limbo, y tratar de no tomar la conjuntiva para que no se edematice. Entonces, la herida y la paracentesis de la misma forma, y la paracentesis la paralelizan un poquito, de manera tal de que les sea fácil entrar con los instrumentos, para que no, porque a veces tienen que entrar rápido, y para que no dificultar ni la entrada ni la salida, y no sea como válvula, digamos, válvula en el otro sentido, sino que paralela y entre fácil con el, ya sea con el chopper o con el instrumento que quiere, la espátula, etc. Ahora, una vez hechas las dos entradas, ustedes tienen que recurrir a hacer, o sea, proceder a hacer la rexis, ¿ya? Y la rexis se hace considerando fundamentalmente 2 o 3 elementos fundamentales. La idea de la rexis, en primer lugar, es que sea una rexis del tamaño adecuado, ¿cierto? Un tamaño adecuado se dice que el que está por sobre la óptica, un poquito dentro del borde de la óptica, alrededor de 5,5 milímetros tienen las ópticas, ¿cierto? O 6, entonces la rexis debería ser un poquito menos, y para que no se les vaya y para tener el control adecuado, además de que esta rexis debe ser centrada. ¿Y centrada en qué? Centrada en el saco, no en la pupila. La pupila en general, prácticamente nunca, el centro de la pupila está en el centro de la córnea, ni en el centro del limbo, digamos, de la circunferencia limbal, sino que está centrada en el saco. Y el saco está centrado en el eje visual. Por lo tanto, tal como se ve en ese, ahí, ustedes van a ver el reflejo de las ampolletas del microscopio, como reflejo de Hirschberg en el reflejo corneal, y el paciente, si lo mira, va a estar mirando a través del eje visual y el eje del saco. Por lo tanto, la rexis idealmente tiene que estar centrada en el saco o en el eje visual,
y ahí hacer la circunferencia de la rexis. Por lo tanto, tenemos que tener una rexis del tamaño adecuado y centrada en el saco. ¿Cómo la hacemos? La hacemos con mucho control. Y para tener control hay tres elementos fundamentales. Primero, aplastarla de manera tal de que neutralicemos los vectores que nos tiran hacia afuera la rexis. Porque ustedes saben que la rexis digamos, la cápsula está abombada y si la revientan se va hacia afuera, se tira hacia afuera. Entonces tienen que aplastar ese abombamiento de manera tal de dejarlo plano para que se neutralicen estos vectores, y eso se hace con un viscoelástico, ¿cierto?, a presión, porque vamos a tener las heridas bien hechas y bien valvuladas, ¿cierto?, y con una velocidad adecuada. En la medida que el vector, a la medida que la cápsula no esté aplastada, el vector que les tira hacia afuera va a ser más fuerte, va a ser más potente, y por lo tanto lo tienen que neutralizar además con velocidad. La velocidad neutraliza el vector hacia afuera. Acuérdense que el vector tiene el componente de velocidad muy importante. Y la apexia de la rexis siempre tiene que estar cerca del rasgo, de manera tal de que la cuerda que les queda, fíjense bien, ahí está centrada, hacen un rasgo y desde el centro la toman y la llevan hasta que, se fijan que la van soltando cuando ya se alejan mucho del rasgo de la rexis. Cuando se alejan del rasgo de la rexis lo toman de nuevo, porque ya la cuerda de esa rexis, ahí ya se le puede ir, lo toman de nuevo, muy cerca, y al tomarlo de nuevo tienen control, ¿ya? Ahí van de punto a punto, marcando 7 en la córnea para que sea 5-5 en el interior, ¿ya? Con el compás. Si no tienen este marcador, simplemente ponen un compás centrados en el eje visual. Si ustedes se fijan, lo hacen centrado en el eje visual, hacen el rasgo, toman y lo llevan con una velocidad adecuada que no se les extienda hacia afuera. ¿Estamos? Eso es. Ahora, si tienen una dificultad que se ve cuando hay una catarata intumescente, cuando hay pacientes jóvenes o cuando hay subluxación, necesariamente se les recomienda de todas maneras no ahorrar en azul tripán. Pongan azul tripán y el azul tripán les va a permitir en esos casos donde no hay rojo pupilar o cuando la rexis es muy loa, cuando la cápsula es muy loa, el azul tripán les va a acartonar, les va a permitir ver mejor y les va a acartonar o sea, les va a quitar la elasticidad para mejor control de la cápsula rexis. Hemos insistido mucho en la importancia que a mi modo de ver adquiere la hidrodisección. Después de la rexis, que tenemos hemos ya completado la rexis, tenemos que hacer la hidrodisección. ¿Cuál es la idea de la hidrodisección? O sea, el contenido del cristalino tenemos que liberarlo de la cápsula, ¿ya? Y no de la corteza, y no del epinúcleo, de la cápsula. Y para que sea una hidrodisección verdadera de la cápsula, no pueden ustedes meter la punta de la cánula debajo de la corteza o debajo de del epinúcleo, sino que tiene que ser, ojalá, exactamente debajo de la cápsula. Y para eso es muy difícil. Por lo tanto, lo que hacen es, desde fuera, con el chorro, simplemente con el chorro y no con la punta de la cánula, se meten y disecan con un chorro, ¿ya? Y ese chorro, en la medida que sea más grueso, les va a cumplir la función mucho mejor. En general se hace con una cánula 23, 24, pero nunca ocupan una 26. Perdón, bien digo. Entonces yo después lo empecé a hacer con una 26 y ahora último lo estoy haciendo con una 25. Y es realmente mucho más eficiente.
fíjense aquí, desde fuera, es un primer concepto desde fuera, no desde dentro, con un buen chorro basta. Y ustedes ven ahí que desde fuera no es necesario meterse ni tocar el cristalino, simplemente el chorro está dirigido y diseca, ustedes como pueden ver, pasa la ola y la cánula, la punta de la cánula, fíjense que ni siquiera está dentro de la rexi o dentro de la corteza, está afuera, está arriba. El chorro es el que se mete, el chorro es el que se dirige. ¿Lo ven bien, cierto? Perfecto, entonces eso les va a liberar todo el contenido cristalino, especialmente el núcleo, facilitando la aspiración de la corteza posteriormente y la movilidad del núcleo. ¿Ya? Un paso siguiente que no es necesario ni estrictamente conveniente, digamos, al comienzo, es aspirar la corteza pre-faco. O sea, antes de hacer la faco, aspirar toda la corteza que se pueda aspirar, de manera tal de que al aspirar la corteza se va a liberar el núcleo y el epinúcleo. ¿Y por qué se va a liberar? Porque obviamente disminuyen el continente del saco y van a achicar el contenido de ese saco. Y de esa manera se va a liberar y van a poder movilizar y van a poder fracturar y manipular mucho mejor el núcleo que es el que quieren ustedes partir. Partir para comérselo después, para fagomulsificarlo posteriormente. Por lo tanto, esto se hace, como ustedes ven ahí, con los parámetros habituales, 350 de vacío, 35 de aspiración, acá abajo en un infinity, 350 y 35 de aspiración, pero en potencia, es decir, en potencia de fagomulsificación, 0. 0. No queremos hacer faco en esta etapa, solamente aspirar. Solamente aspirar. Y para aspirar ustedes tienen que sostener primero, ocluir la punta del faco, de manera tal de que se obtenga un vacío adecuado. Y tienen que esperar un rato, porque acuérdense que estamos trabajando con una bomba peristáltica, y la bomba peristáltica requiere de que haga vacío, requiere de que se ocluya primero la punta para que haga vacío. Por lo tanto, ocluyen la corteza, aprietan el pedal de vacío a fondo, y una vez que logra eso, pueden sacar. ¿Ya? Veámoslo aquí. Ahí ven, con una punta de 30 grados, ojalá, porque la punta de 30 grados se ocluye más fácil, ¿cierto? Mucho más fácil ocluir sobre una superficie algo más, un bisel más plano que un bisel más curvo, y ahí ustedes ven cómo se saca toda la corteza para liberar el núcleo. Aquí ustedes pueden movilizar un poquito el núcleo para sacar la corteza que salga sin mayor, y ustedes ven cómo sale fácilmente, siempre y cuando esté bien hidrodisecado. Entonces ustedes liberan el núcleo y se libera. Si no logran hacerlo completamente, no importa, pero algo les puede ayudar, por lo menos vayan intentándolo siempre sin insistir mucho, y de a poco, o en algunos casos les va a ir saliendo. Pero cuando les sale bien, es tremendamente útil y hace tremendamente eficiente el paso siguiente, que es la fagomulsificación. ¿Quedó claro o alguna duda? Claro, claro. Oye, aquí entonces, después viene la segmentación. Tenemos libre el núcleo, o relativamente suelto el núcleo del saco, y lo que tenemos que hacer es fagomulsificar. Fagomulsificar un núcleo que cuando es grande puede ser de 9 milímetros, ¿cierto? U 8 milímetros, y sacarlo por una herida de 2 milímetros, 2,5, 2,7 milímetros. Y para eso tenemos que emulsificarlo, es decir, destruirlo, molerlo y aspirarlo. Y para destruirlo y molerlo hay que
hay que partirlo primero en pedazos. Y para partirlo en pedazos dependerá de la dureza. Podemos empezar con un pre-chop, como podemos ver aquí, en que el núcleo grado 1 o hasta grado 2, 2,5, puede partirse perfectamente. Se ahorran todo lo que es la energía de fagocosificación y es tremendamente eficiente y seguro. La idea es conseguir no partir los pedazos. Y este otro concepto fundamental, por favor, no se olviden. La idea no es partir, sino que separar. Y ustedes en cataratas duras o en cataratas completas, ustedes tienen que saber que la catarata es, para abajo es como una pirámide invertida. Por lo tanto, si ustedes llegan y quiebran aquí, y quiebran, y parten, puede que no hayan partido al fondo, perdón, no hayan separado al fondo. Y la idea entonces es que se separe. Para que se logre el segmento, ustedes tienen no solo quebrar, sino que separar. Y tienen que estar seguros cuando hacen una fractura que esté separado al fondo. ¿Ya? Y ustedes, para separar, no van a hacer esto arriba, porque así abajo nunca lo van a separar, sino que tienen que poner los instrumentos abajo para hacer esto. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la catarata dura que tenemos que separarla, porque se parte al principio, mira. Espérate. Fíjense que se parte, pero ahí se parte, pero no está separada. Hay que separarla, hay que lograr, hay que sostener bien el segmento y separarlo. Estar seguro de que el fondo esté separado, porque si no los segmentos quedan como una flor con los pétalos juntos abajo y después se complican para hacer la faco y no sale nunca. En cambio, si tienen los segmentos separados, como aquí, ustedes ven, hay una catarata muy, muy profunda, en que ahí todavía no está separado, está quebrado, pero no está separado. Y ahí recién se separa al fondo. Una vez que se separa al fondo, los segmentos están libres. Antes de separarlo, los segmentos no están libres. ¿Estamos? Ahora, según dureza, aquí tenemos, podemos hacer un chop, podemos hacer un surco más un chop, o finalmente podemos hacer una cruz. Incluso, cuando la cosa está muy dura, digamos, se puede hacer un bowl con un surco al medio, ¿ya? O sea, con una cruz al medio, de manera tal de ir acercándose al fondo, porque el fondo va a ser muy profundo en una catarata total, va a ser muy abajo, y por lo tanto, si hacen un surco arriba, no sacan nada, no van a poder separar abajo. Fíjense en este caso, hacemos un surco y sacamos los bordes con una punta 1-1 para que sea más eficiente, para sacar más rápido y en forma más eficiente, y llegamos al fondo a hacer el surco. El surco que vamos a partir es el que está en el fondo, ¿ya? Ahí hacemos un bowl en una catarata rubra, y ahí al final podemos separar desde el final. Ustedes se fijan, desde abajo separamos, no desde arriba, y ahí se ve el rojo, ¿lo ven? Y siempre sin ocluir la punta. Ahí se fijan ustedes esas dos flechitas con la burbujita. Sí. ¿La ven? Están hasta el final de la faco. ¿Por qué están hasta el final de la faco esas dos burbujas? Están con viscoelástico arriba. Bien, doctor Nathan. Aquí abajo dice que se me estaba quedando en el tintero el tipo 1.1 con 30. ¿Lo ven o no? ¿Ven lo eficiente que es el tipo 1.1 con 30 tanto en un surco de una catarata dura? Porque el surco es don surco, ¿cierto? Y la punta va sacando mucho y vemos muy bien. En catarata dura no tiene ningún sentido usar un surco de 0.9, ninguno, absolutamente ninguno. Y aquí lo que quiere demostrar este video es que para fracturar, para separar, tenemos que sostener muy bien. Tenemos que agarrarlo muy bien. ¿Ya? Y con el chopper
en este caso con el chopper, lo fracturamos. Y sacamos el chopper para la emulsificación del segmento. Pero ocupamos el vacío, alto vacío y bajo poder. Aquí está eso, ¿no? Fíjense bien. El vacío aumenta. A ver, voy a ver de nuevo. A ver si funciona. ¿Funciona esto? Miren, fíjense el vacío. El vacío es altísima. Y el poder es 0, o 10, 14, nada. Es solo para meterse. Pero lo que sostiene es el vacío. En esta etapa es de alto vacío para sostener. La potencia, o sea, la FACO, solamente se ocupa para enterrar un poco, y de ahí no es que sigamos haciendo FACO, porque si no se nos va a soltar, lo vamos a comer. No, en esta etapa, la intención no es comerse el pedazo, la intención es sostener el pedazo, ¿para qué? Para fracturarlo. ¿Estamos o no? De nuevo, para que lo vean bien, miren el vacío y la potencia. La potencia es prácticamente 0 permanentemente, solo cuando se entierra. En cambio, el vacío es alto. Llegamos a 300, 320. ¿Se fijan? Sí, doctor. Aquí, Osvaldo. ¿Está ahí Osvaldo? No. Sí, No, acá estamos. está medio tieso. Ya. Ah, Osvaldo. ahí estamos. A ver este gráfico, Osvaldo, que tú lo has visto otra vez. Interpretémoslo. Perfecto. Estamos en esta etapa, sería el celeste, pero un poquito para agrandarlo que lo tengo en chico. Yo te voy a decir una cosa. El verde es la potencia, Energía. la energía. El blanco es el vacío. Y el azul es el flujo. Entonces aquí estamos en la fractura. ¿Qué pasa con ambos, con los tres? O sea, lo que pasa es que estamos con un flujo alto hasta que logramos hacer el vacío. Cuando tomamos efectivamente el núcleo en este caso, baja el flujo, sube el vacío. En ese minuto, cuando sube el vacío, antes debería haber un poquito de poder, que es donde me entierro efectivamente en el núcleo. Genero el vacío, luego parto, y cuando se suelta, volvemos a hacer esta misma historia. Perfecto. Entonces aquí el vacío logra una cierta meseta, ¿te fijas? Una cierta meseta. Cada vez que partimos segmento, aquí se partió el segmento, y al partir el segmento, ¿qué pasa? ¡Pum! Se va el vacío porque penetra, aumenta el flujo, miren. Entonces, aumenta el flujo, hacemos vacío, llega el vacío a la meseta, se va el flujo para abajo, hacemos la FACO para enterrarlo y lograr este vacío. ¿Está claro? Y fíjense que el vacío no llega a 350. La línea roja es el vacío en 350. Esta es la columna de vacío. ¿Lo ven? Cierto. Y aquí tenemos 350. ¿Yo una pregunta? Sí, pues. En la diapositiva pasada, cuando, ya, mi pregunta es que como nosotros no hemos hecho FACO, cuando está fracturando, el pedal lo mantiene en la posición 2, ¿no es cierto? Correcto. Ya, pero cuando, esto que comentaba Osvaldo, que para engancharse en ese momento tiene que poner como momentáneamente el pedal en posición 3, o la máquina lo hace solo. Perfecto, perfecto. En posición 3. Tú en posición 3 haces... La posición 1 es flujo. La posición 2 es vacío. Y la posición 3 es FACO. Ya, pero Para ahí enterrarte, tú Ya. tienes que hacer FACO. Haces Ah, dos, le pegas 2 veces. Y Ya. te quedas ahí entre el vacío, entre las 2 y la 3, digamos. O sea, Ya. con máximo vacío. ya. Por eso que yo insisto que aprendan, así como aprenden y logran expertise manual, ustedes tienen que tener expertise y sensibilidad en el pie. Y por eso que yo me opongo terriblemente cuando ponen el flujo libre. El pedal tiene que estar funcionando permanentemente, más que la mano. El pedal, ustedes inconscientemente saben cuando están irrigando, cuando están aspirando o cuando están haciendo FACO.
Inconscientemente esa cuestión no la puede. En cambio, si les ponen siempre ese cuento, no van a tener esa sensibilidad, no la van a adquirir, créanme, no la van a adquirir. O sea, si quieren aprender bien, no pongan el flujo libre. Oye, ya, entonces, los parámetros de la facoemulsificación van a ser de acuerdo a la dureza. ¿Ya? Ahora estamos en la etapa de facoemulsificación. Ya fracturamos y vamos a la facoemulsificación. Los parámetros, yo en general tengo dos tipos de parámetros. Uno para cataratas blandas o normales y otro, ven la flecha mía, ¿cierto? Que le estoy mostrando. Y otro para cataratas más duras. Si ustedes se fijan, en la catarata blanda puedo usar un oscil continuo torsional de 0,80. Puede ser de 0,60 o de 0,50 porque es blanda. Pero lo que les quiero decir con esto es de que tiene que ser lineal. Porque yo en el pedal le doy la potencia suficiente y necesaria. Si yo tengo una catarata blanda, probablemente llegue a 10 aquí. Pero no importa, lo tengo lineal. Si no necesito en algún minuto aumentar un poquito, lo aumento. Probablemente en 80. Está exagerado este seteo, digamos, por una catarata blanda y podría terminar en 50 o en 60. Pero empezar probablemente en 10 o en 20. Eso lo puedes setear. Y el vacío y el flujo 350 o 400. Jamás se llega a 400. Jamás. Y acá abajo el mismo flujo y vacío, pero nos vamos al otro lado, porque el oscil es para una punta de 0,9 Kelman, ¿cierto? En que ustedes saben que el Kelman está inclinado, es así, y la idea del oscil es que come además así. O sea, no come, sino que emulsifica en este sentido, no solo en este sentido. ¿Me explico? Y por lo tanto, en cataratas duras eso no tiene mayor importancia, no tiene ninguna importancia. El oscil es una cosa comercial que eventualmente la venden, que es muy eficiente, pero en una catarata dura se va la eficiencia de inmediato. Eso no es eficiente. Y de hecho, digamos, en otro faco no existe el Kelman y funcionan perfectamente bien como es en este de acá, el AMO y otros que hay en el mercado. Pero en una catarata dura ustedes no van a usar un 0,9. Es una aberración usar un 0,9. No tiene ningún sentido usar una punta 0,9. Porque una catarata dura necesitan, tal como lo vimos en el seminario de facodinamia, necesitan un martilleo con algo grande. Si es algo chico, van a hacer un hoyito chico. Si es algo grande, van a hacer un hoyito grande. Y además con una área del orificio mucho mayor, que es de 1,1 milímetros al cuadrado, ¿cierto? No es 0,9 al cuadrado. R cuadrado, digamos. Ustedes saben que es al cuadrado. Entonces la superficie es mucho mayor. Y en ese caso van a tener mucho más eficiencia. Y el vacío es el mismo que para la catarata dura, pero que para la catarata blanda, porque ustedes van a comer no con vacío, van a comer con energía, con facoemulsificación, con poder de facoemulsificación. Aquí vamos a ver la facoemulsificación de una catarata bastante dura con una punta. Miren lo eficiente que es. El pedal lineal lo ocupan, le dan la fuerza que quieran en el momento que quieran. Al final aquí lo hacen de a poco con el pedal pulsátil, digamos, ustedes mismos lo hacen pulsátil, lo separan, sacan el chopper y se lo comen. Y se lo comen a full. Por lo tanto, si no hay oclusión, no hay surge. Y para que no haya oclusión, tienes que estar comiendo permanentemente a full de manera tal de que no se te ocluya, que haya un flujo de materia, digamos, y por eso que también es importante en las cataratas gruesas tener una punta más gruesa, porque si tú la tienes más chica,
se te va a ocluir más fácil. Si la tienes más gruesa, vas a tener un flujo mucho más grueso, mucho más, va a haber más flujo. Va a ser más difícil que se te ocluya, obviamente, una punta más gruesa que una más delgada. Y con energía a full. Cuando vas a comer, te la comes a full, el pedal a full. Si no hay oclusión, no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo, y sobre todo si tienes el chopper afuera. Por lo tanto, durante la FACO hay dos conceptos fundamentales. Jamás que se ocluya. Y segundo, sin el chopper adentro, para no desestabilizar la cámara con el flujo a través de la paracentesis. El chopper solo para movilizar, nunca para comer. Y si se te ocluye, bueno, tú desocluyes con el chopper y lo sacas y te lo comes de nuevo. ¿Estamos? ¿Tú al desocluir, Doc, vuelve a la posición 1? Claro. Al desocluir, solo irrigas, porque metiste el chopper. Al meter el chopper se te va a salir el flujo por ahí y tú quieres más flujo. Entonces, tú cuando metes el chopper, paras la aspiración. Gracias, Doc. ¿O no vais? Exactamente, doctor. Pie a fondo. Usted nos decía que podíamos, cuando ya incluso no estaba la catarata, podemos apretar a fondo si ya sacamos el chopper y no se va a venir la cápsula. No, si sacan el chopper no se viene la cápsula. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Doctor, ¿Ah? ¿y cuando se refiere a fondo, es el pedal en 3 al máximo o según cómo esté la catarata? Porque si no necesita tanta potencia y como el No. poder es lineal. Mira, yo te podría decir a fondo, pero lo estrictamente correcto es el pedal al nivel que no ocluya, que no se te ocluya. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tenías un pedal que va el pedal mismo, digamos, va de 0 a 100, y tú con 10 te estás comiendo una catarata blanda y nunca se te ocluye con 10, sigue con 10. Si se te va a ocluir, ¿cuándo se va a ocluir? ¿Cuándo se ocluye? Cuando no te la comes, ¿cierto? Se queda atorada porque no te la comes. No es suficiente la energía para aspirarla, emulsificarla y comérsela. Entonces, en ese minuto se te está poniendo dura, aumenta un poquito y te lo comes. Ahora, si tú tienes un núcleo muy duro, se te va a atorar, se te va a empalar y no te lo va a comer. Entonces ahí le tiráis con todo, le dais toda la energía. Y si esa energía a veces son tan duros que se te ensarta y se te ocluye, tú paras. Lo sueltas de nuevo y te lo come otro poco. Lo sueltas de nuevo, lo come otro poco. De manera a ir como un roedor, royéndolo, se dice, o roéndolo. Alrededor de manera tal que se achique hasta que te lo coma la boca. Doc, y como preguntaba Yuri, cada vez que yo paro ahí, voy a la posición 1 del pedal. Mantengo flujo constante y me quedo en 1. ¿Cómo en uno? ¿Cómo? En la posición 1 del ¿Momento pedal. de oclusión? Claro, cuando ya, supongamos que estoy en la posición 3 y le doy con el poder y no pasa esto que se ocluye ahí, yo saco el pedal y me voy a la posición 1 para mantener flujo constante y uso el chopper. Así Ah, bueno. es. Así. Tú nunca dejas de irrigar. Nunca dejen de irrigar. Yo he visto a veces que paran y paran a 0. Y pierdo la cámara. La cámara se aplasta. Nunca dejar de irrigar. Incluso cuando ustedes sacan la cánula de la cámara anterior, o el FACO, o lo que sea, siempre sacar en posición 1. Nunca en 0. En realidad nunca debería estar en 0 dentro de la cámara anterior. La posición 0 no existe dentro de la cámara anterior. A ver, ¿qué pasa aquí, Nathan? Se fue Nathan. No, acá estoy, Doc. Déjame abrir Nathan. Nathan. la parte que está en... ¿Qué parte quiere que veamos? ¿La parte que está en el cuadradito rojo, arriba? Claro, porque antes teníamos una meseta
blanca. Ahora tenemos una meseta celeste, ¿cierto? Sí. Y Esto de bueno, aquí, mira, esto de aquí, esto es 1 minuto de FACO. Aquí está en verde, ¿lo ves? sí. Todo esto es 1 minuto de FACO. 1 minuto de procedimiento. Y en este minuto, en esta parte del minuto, que está ampliada aquí, porque aquí tenemos 30 segundos, esto ya es 30 segundos, ya estamos empleada al doble. En esta parte tenemos la FACO misma. Bueno, ahí lo que más llama la atención es lo que decía usted, la línea azul, entonces tenemos como una meseta de flujo, o sea que el flujo se está manteniendo constante dentro de la cámara anterior, y vemos estos pulsos de FACO en verde, y que casi no hay vacío, o que el vacío que se genera es muy bajo, Claro, perfecto. ¿Y por la línea blanca. qué, María José, por qué aquí, cuando el vacío es bajo, el flujo es alto? Porque no hay oclusión. Por eso pasa. Perfecto, perfecto, porque se logra aquí que no haya oclusión. No hay oclusión cuando el flujo es alto por el FACO. Este flujo es alto, o sea, está pasando el agua, está pasando el líquido y la purificación por la boca. Y al pasar alto, quiere decir que hay un flujo alto, no está ocluido. Y necesitamos un vacío mínimo, cosa que guíe. Si no hay vacío, si no hay oclusión, ¿para qué necesitamos tanto vacío? Basta una pequeña inclinación o diferencia de presiones para que haya un vacío y un flujo tremendo. ¿Se entiende bien? Eso lo tienen que entender para que le resulte bien la FACO. Entonces, aquí está claro, esto es totalmente distinto, este gráfico, durante la emulsificación, que durante... ¿A dónde está la otra? Aquí. Que durante la segmentación. ¿Se fijan? Es totalmente al revés. Tenemos un alto vacío y un flujo bajo. Aquí el espacio, el hueco que se ve entre lo blanco y lo celeste es al revés. Aquí tenemos el celeste arriba y el blanco abajo. ¿Estamos? Aquí es lo que decían ustedes. Yo puedo tener el FACO a full y cuando hay flujo completo, no hay vacío. Miren, ahí no hay nada de oclusión, no hay nada que comer, el flujo libre y yo estoy a full con el pedal, a full. El vacío no aumenta porque no hay oclusión. Y la velocidad de aspiración es total. Y la potencia es mínima. Y la cámara anterior, lo importante es que no se mueve. Porque no sale líquido por la paracentesis, no sale líquido por ninguna parte. Por la herida aquí sale, tampoco sale. Eso es otro tema, eso es otro tema que no hemos visto. La herida, da lo mismo el tamaño, tiene que estar de acuerdo a qué, para que no haya flujo por la herida. El sleeve del FACO. Perfecto. Al sleeve del FACO, porque si tenemos una punta, podemos tener una punta 1-1 con un sleeve adecuado para esa punta y para esa herida. Si tenemos una punta 0,9, tenemos un sleeve adecuado para esa punta y esa herida, siendo la misma herida la del 0,9 que la del 1,1. Fíjense la potencia en esto, hasta cuánto llegamos a potencia en un grado 2, que es una catarata blanda. Poca, se aspira y poca potencia. En cambio, en una catarata, aquí, ¿qué pasa? Lo mismo. Aquí está el mismo gráfico, ¿cierto? El flujo arriba y el vacío abajo y la FACO baja.
Fíjense ahora en que se ocupa mucho más potencia. ¿Se fijan? 40, llegamos a 40 y está seteado en 40. Fíjense que es mucho más duro, pero tampoco debemos ocluir. Entonces aumentamos la potencia para que no se ocluye. Mira, cuando se está ocluyendo, aumentamos la potencia para comerlo de manera tal de que no se obstruya y siempre haya flujo. Mira, ahí va a aumentar la potencia a 40, y estando en 40, y no hay oclusión, y la cámara se mantiene. Por lo tanto, cuando hay un núcleo más duro, no aumentamos el vacío, el mismo vacío. Ahí tenemos 350 vacío en cada grado 2. Fíjense el vacío. Ahí tenemos 350 en grado 4. El mismo vacío. El vacío se ocupa para guiar el flujo. Lo que usamos más, lo que aumentamos es la potencia. En la medida que se endurece, aumentamos la potencia, no el vacío. Pero eso era un concepto, y que yo creo que todavía es un concepto, de que uno come con vacío y no con energía. El vacío solamente guía el flujo y sostiene. Bueno, al final quedan remanentes que uno puede, entre comillas, soplarlos, digamos, con la cánula. ¿Ah? Aquí pueden ver algunos remanentes, que esta es otra herramienta que uno ocupa al final, en que sopla e hidrodiseca lo que no se hidrodisecó en el fondo durante el comienzo, con un chorro. Pero para que ocurra bien esto, ¿quién me puede decir qué requisito se necesita? Apoyar en el labio, bajar el labio posterior para que circule. Para que haya flujo de circulación, o si no tú llenas el ojo, ¿cierto? ¿Y por qué hay que bajarlo en forma activa? Porque si tú tienes una buena herida, la herida es valvulada y por lo tanto se te va a cerrar. Por lo tanto, el soplado, como digo yo, entre comillas, de la corteza implica necesariamente bajar el labio posterior para que salga el flujo, si no es peligroso. Otro tema que creo yo que es muy útil, es, sobre todo en pupila chica, es útil poner el lente al revés, de manera tal de que se abran las patas para atrás. ¿Ah? Y al revés es eso, es decir, fíjense bien, que ahí está. Ven la silueta del lente como debe ir al derecho, digamos. ¿Ah? Pero uno, ¿qué hace? Lo da vuelta. ¿Se fijan que la silueta está al revés? ¿Ya? Entonces lo pone al revés, igual como se pone cualquier lente, pero se pone al revés. ¿Ya? Y como se pone al revés, se da vuelta el cartridge y se inyecta dado vuelta. Y al inyectarse dado vuelta, las patas se abren por detrás. Eso ya lo hemos visto innumerables veces, y no sé, creo, o sea, aparte de esa confusión que puede existir en la preparación del lente en el cartridge, creo que después no tiene por qué haber ninguna. Y lo dejan ahí, no tienen para qué manipularlo, ustedes se pueden ir, si quieren, y el lente se va a ubicar en el saco, porque no es imposible que las patas pasen por delante para irse fuera del saco, ahí necesariamente se abren detrás del saco. ¿Se entiende o no? Obvio. La aspiración de masa, muchas veces ustedes se ensañan en sacar la última corteza antes de meter el lente. No, si está difícil o está medio complicado sacarla, o se resiste la masa a sacarla, da lo mismo. Metan el lente y la sacan después del lente. Sacar la masa después del lente es tremendamente seguro, porque ustedes se apoyan en el lente abre el saco, ¿cierto? Y si se le llegara a romper, ya el lente está puesto, así que no pasa nada. ¿Estamos claros? Y la aspiración del viscoelástico tiene que ser siempre primero por detrás. ¿Por qué? Porque está llena de viscoelástico, y como está llena de viscoelástico, tú puedes empujar el lente, acomodar la cánula muy bien por detrás,
porque no se te va a vaciar la cámara, está llena de viscoelástico, y una vez que estás detrás del lente, inclinas la cánula y aspiras el viscoelástico por detrás del lente primero y luego por delante. Y por delante, así se ve. Y al ladear la cámara, ustedes abren la herida y sale el viscoelástico por la herida además. Hay que manejar muy bien los flujos. ¿Estamos? Bueno, este es el resumen. Esto si se lo llevan de torpeo al pabellón y lo repasan antes de empezar a operar, maravilloso. Así que hagan un print de pantalla y listo. Por lo tanto, el flujo lo ocupan para atraer, para barrer, para atraer, para movilizar, para barrer. Tienen que tener esto en cuenta. El vacío es para sostener, solo para sostener, no para comer. El poder lineal según dureza para que no se ocluya, o sea, siempre comerse lo suficiente, o sea, un poder de faco suficiente para que no se atore. El vacío es suficiente para aspirar el emulsificado, para sostener y solo para aspirar el emulsificado. El tipo 1.1 endura es mucho más rápido, menos energía, más eficiente, menos daño. A la larga es mucho menos daño. Y dicen que necesita una herida más grande. No, no necesita una herida más grande. Si ponen el slip adecuado, pueden hacerle por una 2.7 o 2.4 igual. O 2.4. Siempre use el flujo, el vacío y el poder lineal. Eso sería.